la oficina de Netanyahu está siendo investigada por algunas perturbadoras relaciones con los cataríes. Al mismo tiempo, el primer ministro Netanyahu y su gabinete han anunciado el despido del jefe del Shin Bet, los servicios de seguridad interna de Israel. Todo esto está llegando a un punto crítico. Quiero expresar realmente lo que está pasando en Israel. Pero antes de eso, descarga el ebook gratuito Sin Disculpas, una colección de artículos que he escrito desde el comienzo de la guerra del 7 de octubre. Descárgalo gratis, vamos al video. Las investigaciones del Qatar Gate. Las acusaciones son que varios asesores del primer ministro Netanyahu y su oficina estaban en comunicación regular con algunos lobistas de Qatar. Los qataríes querían obtener una cobertura más favorable aquí en Israel, querían influir en el primer ministro Netanyahu para que estas personas supuestamente recibieran fondos para influir en el primer ministro Netanyahu, y este es el escándalo del que todos en el país están hablando, pero quiero darles algunos antecedentes de este escándalo cuando estalló y cómo se conecta con un escándalo diferente que está pasando. Y entendemos que lo que realmente vemos aquí es el Estado profundo israelí, por así decirlo, el Estado profundo controlado por la izquierda realmente yendo tras el primer ministro Netanyahu y yendo tras su coalición de gobierno. El otro escándalo del que todos en Israel han estado hablando, el primer ministro Netanyahu anunció el despido de Ronen Bar. Ronen Bar, quien es el jefe de lo que se llama el Shin Bet o el Shabak. El nombre en inglés es Servicios de Seguridad General. El Shin Bet es algo así como el FBI estadounidense, pero un poco diferente en el sentido de que también está encargado de una función de seguridad nacional en términos de monitorear toda la inteligencia que proviene de áreas palestinas. Así que Ronen Bar fue el jefe del Shin Bet durante los últimos años, fue notablemente jefe del Shin Bet del 7 de octubre. A lo largo de esta guerra desde el 7 de octubre, también ha sido una figura clave en el equipo negociador que estuvo involucrado en todas las negociaciones de rehenes hasta hace unos meses. Y siempre ha habido mucha tensión entre el primer ministro Netanyahu y Ronen Bar. Ronen Bar, de nuevo, es una figura más asociada con la izquierda en Israel, a pesar de que es el jefe de los servicios de seguridad nacional. El primer ministro Netanyahu, como dije, anunció hace un par de semanas que está despidiendo a Ronen Bar. ¿Por qué despidió a Ronen Bar? El 15 de febrero, Ronen Bar debía entregar al primer ministro Netanyahu un informe sobre los fallos del Shin Bet del 7 de octubre. Todos en Israel han estado haciendo estas preguntas desde que ocurrió el 7 de octubre. ¿Cómo la comunidad de inteligencia pasó por alto los ataques del 7 de octubre? ¿Cuáles fueron los fallos de inteligencia? Así que este tan esperado informe de los fallos del Shin Bet del 7 de octubre debía ser presentado, como dije, el 15 de febrero. El 15 de febrero, Ronen Bar le pidió al primer ministro Netanyahu un aplazamiento de 12 días hasta el 27 de febrero para presentar el informe. Y luego el 27 de febrero, Ronen Bar le pidió al primer ministro Netanyahu otra prórroga, que el primer ministro Netanyahu concedió, pero luego ese mismo día, el 27 de febrero, la oficina de Ronen Bar anunció que estaba investigando la oficina del primer ministro debido a esta situación de Qatar, que sus asesores supuestamente estaban recibiendo dinero y cayendo bajo la influencia de los cataríes y que habían iniciado esta investigación. Ahora recuerden, ese es el mismo día en que Ronen Bar debía entregar este informe y que todos sabían que iba a ser muy pero muy condenatorio para Ronen Bar y para el Shin Bet debido a sus fallos atroces el 7 de octubre. Como resultado de esta investigación del Qatar Gate que se anunció el 27 de febrero, la Corte Suprema emitió un comunicado instruyendo al primer ministro Netanyahu que no puede despedir al jefe del Shin Bet, que le están prohibiendo despedir al jefe del Shin Bet debido a un conflicto de intereses, porque si el Shin Bet está investigando la oficina de Netanyahu por esta situación de Qatar, entonces eso sería un conflicto de intereses que hizo parecer que Netanyahu quizás solo estaba despidiendo a Ronen Bar debido a la situación del Qatar Gate. Mientras tanto, el gobierno israelí votó unánimemente para despedir a Ronen Bar. Y debo señalar que según la ley israelí, el primer ministro tiene la autoridad para despedir al jefe del Shin Bet, incluso sin ninguna causa específica, porque se entiende que el primer ministro, quien es el principal funcionario del gobierno israelí, tiene que tener una relación de trabajo de confianza con el jefe del Shin Bet, porque eso es muy importante. De hecho, está escrito en la ley que puede despedirlo. Y aquí la Corte Suprema intervino y dijo que se niegan a permitir que el primer ministro despida al jefe del Shin Bet. El fiscal general, que también funciona como asesor legal de la oficina del primer ministro,
también emitió un comunicado diciendo que el primer ministro Netanyahu no puede despedir al jefe del Shin Bet, no puede despedir a Ronen Bar. Y no solo eso, sino que si el gobierno decide impugnar la decisión de la Corte Suprema, ella no defenderá al gobierno, ella no actuará como abogada del primer ministro para eso. E incluso emitió una orden judicial prohibiendo el nombramiento o incluso la entrevista de un sucesor del jefe del Shin Bet, o incluso un jefe interino del Shin Bet. De nuevo, ese es el fiscal general, quien también es el asesor legal del gobierno, diciéndole al primer ministro Netanyahu que tiene prohibido entrevistar o nombrar a un sucesor de Ronen Bar. Ahora quizás se pregunten por qué tiene ella la capacidad de hacer esto, por qué el fiscal general tiene esa capacidad, por qué la Corte Suprema tiene esa capacidad. Lo diré en términos americanos. Esto es comparable a que el presidente de Estados Unidos anuncie que está despidiendo al jefe del FBI y luego la Corte Suprema, sin que ningún caso lo solicite, emita un comunicado diciendo: te prohibimos hacer eso. O el fiscal general emitiendo un comunicado diciendo: te prohibimos hacer eso. Ahora, ¿por qué tenían ese poder? Así que todo esto se remonta a la cuestión de la reforma judicial. Quizás recuerden que antes de que estallara la guerra del 7 de octubre, Israel estaba envuelta en esta agitación política. Hubo manifestaciones de izquierda. El primer ministro Netanyahu fue elegido en una plataforma. Una de las principales cuestiones de la plataforma por las que fue elegido fue la reforma judicial, y la izquierda estaba teniendo estas protestas masivas, destrozando el país, opuesta a la reforma judicial. ¿De qué se trata toda esta reforma judicial? Bueno, la Corte Suprema israelí, remontándose a la década de 1980, se atribuyó muchos poderes que una Corte Suprema no debería tener y no tiene en otros países. Por ejemplo, eliminaron todo el concepto de legitimación activa, para que cualquier ciudadano pudiera simplemente presentar un caso ante la Corte Suprema si no le gusta, digamos, una ley que el gobierno aprobó o una política. Literalmente, el gobierno israelí podría tomar una decisión para implementar algún tipo de política, incluso con una que tenga que ver con cómo libran la guerra. Y un ciudadano o un grupo de ellos podría ir a la Corte Suprema y decir: no me gusta esta política, impugnarla sin que sean una parte perjudicada, así que no hay problema con la legitimación activa, y la Corte Suprema escuchará ese caso, y lo han hecho muchas veces. No solo eso, y la Corte Suprema comenzó a usar lo que llaman la cláusula de razonabilidad, que consiste en que pueden revocar cualquier ley o política o decisión del gobierno israelí si la consideran irrazonable. Y ahí es donde llegamos a lo que acaba de suceder aquí, con la Corte Suprema decidiendo bloquear el despido del jefe del Shin Bet. Porque de nuevo la Corte Suprema ha sentado el precedente con esto y esencialmente han arrogado, se han tomado para sí mismos este poder durante décadas, de que cualquier decisión del gobierno pueden intervenir y vetarla. Así que sé que suena loco, pero la forma en que funciona el sistema en Israel, la Knesset puede aprobar una ley o el gobierno puede tomar una decisión política. Y la Corte simplemente se despertará una mañana y dirá: no nos gusta eso. Y anulará la ley y anulará la decisión del gobierno. Ahora, este poder que la Corte Suprema se ha tomado para sí misma socava la democracia de manera muy significativa. Ni siquiera sé si tengo que explicarles eso, pero la rama electa, la rama ejecutiva en Israel y la legislatura en la Knesset, que son elegidas por el pueblo, básicamente tienen las manos atadas por las decisiones tomadas por la Corte Suprema. Y además, una de las decisiones de la Corte Suprema israelí es que la forma en que se llega a ser juez de la Corte Suprema es que se es nombrado por los otros jueces de la Corte Suprema. Sí, así es, me oyeron bien. Los jueces actuales de la Corte Suprema pueden elegir quién va a ser un juez de la Corte Suprema. Pueden ver hacia dónde va esto, así que a lo largo de las décadas, la Corte Suprema se ha convertido en un club privado de personas que piensan igual y esencialmente tienen poder de veto sobre cada decisión del gobierno. Pero de eso se trataba principalmente la reforma judicial. Se trataba de romper esta oligarquía, esta aristocracia, como comenzó a llamarse, esta tiranía de los tribunales, para romper su poder sobre la rama electa. Volviendo a nuestra situación, el primer ministro decide despedir a Ronen Bar, el jefe del Shin Bet, quien falló miserablemente el 7 de octubre, solo un ejemplo de los informes que han salido. La noche del 6 de octubre, los servicios de inteligencia y el Shin Bet comenzaron a notar que muchos operativos de Hamas en Gaza habían activado tarjetas SIMs israelíes en sus teléfonos. ¿Y por qué harían eso? Bueno, harían eso porque estaban planeando una invasión. Ahora lo sabemos por lo que sucedió al día siguiente. Ronen Bar tomó la decisión de no informar al primer ministro Netanyahu de esto y tratarlo como un no evento. Creía que Hamas estaba disuadido y que no estaba planeando un ataque
y temía que si el primer ministro Netanyahu se enteraba de esto, que él escalaría las cosas, y no quería ver una escalada. Pero bueno, qué bien funcionó eso. Eso es solo uno de los muchos fallos de inteligencia, de interpretación de inteligencia de los que el Shin Bet es culpable el 7 de octubre, que salió en este informe. La situación actual, el primer ministro quiere despedir a Ronen Bar, todo el gabinete está de acuerdo con él unánimemente. El fiscal general y la Corte Suprema intentan bloquear al primer ministro Netanyahu para que no lo haga. Ahora una palabra sobre este fiscal general. El fiscal general no es nombrado por el primer ministro y es por eso, y pareciera extraño que haya esta figura porque en Estados Unidos el fiscal general trabaja para el presidente. El fiscal general no es nombrado por el primer ministro, generalmente sirven por un periodo de 6 años independientemente de quién esté en el poder. En este caso particular, este fiscal general, Gali Barab Miarra, es una amiga personal cercana socialmente. Una amiga personal cercana de Ronen Bar, el jefe del Shin Bet. Ronen Bar y su esposa, y Gali Barab Miarra y su esposo, salen juntos con frecuencia, se han ido de vacaciones juntos, son buenos amigos, así que el conflicto de intereses es obvio. ¿Y qué pasa con esta investigación del Qatar Gate? Bueno, volvamos a esa cronología. El día en que Ronen Bar debía publicar este informe, que sería condenatorio, y llevaría, además del hecho de que no estaba de acuerdo con el primer ministro Netanyahu sobre la prosecución de la guerra y sobre las negociaciones de rehenes, todo ello equivalía a una grave crisis de confianza. Toda la coalición de gobierno quería destituir a Ronen Bar de su cargo. El primer ministro Netanyahu, el día en que este informe iba a ser publicado y anunciaría el despido de Ronen Bar en respuesta a él, ese día la oficina de Ronen Bar publica información sobre esta investigación del Qatar Gate que está en curso. Obviamente, la razón por la que la investigación del Qatar Gate se anunció el 27 de febrero fue para tratar de crear la percepción de un conflicto de intereses en la decisión de despedir a Ronen Bar, para que la Corte Suprema tuviera entonces un pretexto para bloquear el despido de Ronen Bar. ¿Ven cómo funciona esto? Querían bloquear el despido de Ronen Bar, publicaron la investigación del Qatar Gate y luego pueden señalar y decir, ajá, tienes un conflicto de intereses. No puedes despedirlo. Este es el establishment israelí. Es la combinación del liderazgo de servicio de inteligencia que son muy de izquierda, el tipo de Estado profundo israelí, en combinación con esta autocracia judicial, que también son de la extrema izquierda en Israel. Estas personas, que son todas amigas entre sí, trabajando juntas para evitar que el primer ministro Netanyahu y su gabinete y su gobierno destituyan a Ronen Bar de su cargo. El primer ministro Netanyahu ya destituyó con éxito al jefe de Estado Mayor de tendencia izquierdista Rutzi Elevi y lo reemplazó con Ayal Samir, alguien más en línea con las posiciones políticas del gabinete actual, del gobierno electo actual, y ahora el primer ministro Netanyahu se enfrenta a este esfuerzo de bloquear el despido de Ronen Bar. Ahora, ¿cómo están las cosas? El primer ministro Netanyahu y el gobierno han dicho que desafiarán esta orden, desafiarán la orden de la Corte Suprema de no despedir a Ronen Bar. Van a desafiar al fiscal general también, por cierto. Han decidido unánimemente en una reunión de gabinete despedir al fiscal general por su obvia actividad nefasta y conflicto de intereses. Y como están las cosas ahora es que el gobierno tiene toda la intención de desafiar esta orden de la Corte Suprema. El primer ministro Netanyahu ya ha estado entrevistando reemplazos para Ronen Bar y ha estado discutiendo quién podría ser esa persona bastante públicamente. Esto podría llevar finalmente a romper la autocracia judicial, porque todos estos poderes agregados de los que hablé, como nuestra Corte Suprema tiene demasiado poder que básicamente se han acumulado para sí mismos aparentemente de manera antidemocrática. Y siempre se ha sabido que se necesitaría que el gobierno desafiara abiertamente a los tribunales y se negara a cumplir con estas órdenes para romper este dominio que el poder judicial tiene sobre el gobierno israelí. Así que las cosas aún están en flujo, la historia aún no ha terminado, pero quería exponerlo aquí para que tengan alguna comprensión de lo que estamos enfrentando aquí en Israel. En resumen, la izquierda ha estado perdiendo poder durante décadas porque el electorado israelí se ha desplazado hacia la derecha. Es por eso que no hemos tenido un primer ministro de izquierda en 20 años, y no vamos a tener uno. El único poder que le queda a la izquierda es el liderazgo de algunas de nuestras agencias gubernamentales, como muchos de los generales del ejército y el poder judicial, así que están usando las herramientas que tienen para intentar esposar al primer ministro Netanyahu y su gobierno.